El anterior bloque cortamos en lo mejor de la entrevista Oxígeno porque entramos a un tema que tiene que ver con la legalización de las drogas, algo que suena demasiado fuerte. Yo contaba este antecedente de la película de la legalización del alcohol en Estados Unidos y a partir de eso muchos países han ido legalizando. Holanda lo ha hecho, países, experiencias más cercanas lo ha hecho Uruguay. Chile lo está discutiendo, ¿no? Todavía no tiene divorcio, todavía no tiene aborto, pero está discutiendo el tema de legalización de las drogas. Estados Unidos, muchos estados de Estados Unidos incluso han empezado a legalizar. Explicamos un poco las razones. O sea, hay más o menos 4 efectos generales, globales, de lo que tiene que ver con los efectos de la droga. El primero tiene que ver con la salud humana, que con las prohibiciones no se ha detenido, se ha incrementado. El segundo tiene que ver con la banda criminal, con los matones, con las armas, con el trata y tráfico y con todo este circuito que desencadena esta actividad ilegal. El tercero tiene que ver con la corrupción en los estados, en los pasos migratorios, en las fronteras. Y el cuarto tiene que ver con los ingresos, con los lavados de dólares, que hace que las empresas que quieren hacerlo legalmente, honestamente, no puedan competir con una empresa que está siendo auspiciada por el lavado de dólares. Y finalmente tiene que ver con que siendo clandestina no genera ingresos para el Estado, ni para mejorar la salud, ni para curar a los que están en problemas de adicción. Y con la droga legalizada se estaría hablando de que hay mejores condiciones para generar impuestos, ¿no? Incluso esta droga pagaría impuestos, la encarecería, la haría más accesible, más controlable para saber por dónde se está vendiendo, qué tipo de gente está sufriendo estas adicciones. Ese es un poco el debate que se ha planteado a nivel mundo. ¿Cómo ves el tema de legalización de drogas en Bolivia? ¿Cuál es la experiencia que tú ves, Tatiana, en el tema Uruguay? ¿Y qué tan posible crees que eso se pueda discutir? En Bolivia nadie se animaría a discutir eso. Solamente el presidente Mesa, cuando no pensaba ser candidato, lo ha hecho, pero no sé si hoy día mantendría la misma posición. A ver, en las Américas tenemos aproximadamente 11 estados que tienen legalizado para consumo terapéutico la marihuana, ¿no? Y empiezo Canadá, que además desde el verano del 2018 está libre de toda sanción el consumo recreativo y el consumo terapéutico que lleva varios años. En Estados Unidos, 30 estados tienen la libertad de 30 de 50 para ver la magnitud. Exacto. Consumo terapéutico, y hay 22 estados que además están probando usos, así entre comillas. Tenemos Chile, consumo terapéutico, Colombia, Argentina, Brasil, Jamaica y Guatemala. Recientemente México. Y México, ¿no? Y tenemos Uruguay desde hace 3 años con una regulación que es la diferencia, porque en todos los otros es uso terapéutico, médico, por receta. En cambio, en el Uruguay, el consumo está regulado, se han registrado a todos los consumidores problemáticos. Es decir, usted es consumidor problemático, muy bien. El médico te da una receta y tú puedes ir a comprarte. No es cualquiera que se va a comprar, pero han tenido una dificultad. Primero, de 2 a 3 plantas para que tenga el consumidor problemático. ¿Pero qué tipo de planta? Porque ahorita te dan 2 plantas, das su semillita, dentro de 6 meses vas a tener 1 metro cuadrado de plantitas. Entonces, ¿qué planta que puede ser con manejo genético que no te dé flor ni semilla? Pues que tengas 2 plantas y que si la cuidas te durará hasta 2 años. Transgénico, básicamente, dices tú. No, manejo genético se muta que pueda reproducirse. ¿Ya? Entonces, y la marihuana seca, vamos a decir, que tenían que comprarla, tenían que distribuirla a las farmacias. Las farmacias no han querido. Porque hay un precio oficial, no hay un precio a libre demanda. Entonces, no han querido, y ha sido una cosa que ha demorado la aplicación de esta regulación. Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿estás de acuerdo con la regulación? Yo digo, no tenemos las características de ser un país consumidor para regular un consumo. Estamos regulando la producción de hoja de coca. ¿Y cómo nos está yendo? ¿Cuál es la experiencia que tenemos? Bien, hemos bajado hasta 20. Sí, pero había sido bien difícil. No veo, o sea, estamos regulando una sustancia y es difícil. Imagínate si nos metemos a otra que no es de consumo problemático. La podemos volver problemática, tú dices. El alcohol está regulado, los medicamentos están regulados, los pegantes, todo lo que son inhalantes están regulados. ¿Cómo nos está yendo? En alcohol mal. En medicamentos también mal, porque principalmente los que consumen medicamentos sin prescripción médica, ¿dónde adquieren? En las farmacias,
en la tablada, en los mercados o en su casa. ¿Por qué? Porque a su mamá, a su papá, algún adulto le han dado algún tranquilizante y esto me hace bien para dormir, esto me hace bien, sí, te invito. Y a veces se hace así con el te invito que se empieza una dependencia. Patricia, en caso de la salud, ¿tú crees que un debate de legalización incrementaría los efectos nocivos de la droga en la salud? Es que el tema de hablar de legalización aquí en Bolivia me parece también un poco fuerte, y es lo que le decía hace rato a Susana, que es bueno ahora saber escuchar y saber ver cuáles son los nuevos espacios de negociación política que se están dando en el país, ¿no? Porque como en mayo, si no me equivoco, hubo una marcha por la legalización del cannabis. En Perú. Mundial. Acá. También, en la mundial. Y bueno, es algo que antes aquí no se veía, ¿no? Y cuando a mí me preguntan sobre el tema de legalización, yo siempre respondo con que, a ver, un cachito, hay que ir paso a paso. Para empezar, deberíamos dar buenas definiciones o aproximaciones de lo que es salud pública, de lo que representa un consumo, que nosotros sí manejamos esta escala, ¿no? De consumo problemático, de consumo habitual, porque en estos países que ya han llegado a tener regulaciones o descriminalización del consumo, por ejemplo, se admite a los usuarios de ciertas sustancias como usuarios, ¿no? Ahora, si hablamos en términos de regulación, por ejemplo, yo podría sacar a flote el tema, la experiencia de Portugal, y bueno, como Tatiana dice, cada país, cada estado tiene su estructura y debe ser estudiada y analizada a fondo para saber de qué forma nosotros podemos afrontar esta problemática. En Portugal, por ejemplo, un principio básico de la formación no solamente de la policía, sino de la sociedad, es el respeto por la dignidad del ser humano, del que también hablaba Tatiana D'Alense con respecto a la hoja de coca, ¿no? Entonces, Portugal ha descriminalizado todas las drogas, el consumo de todas las drogas en 2001, ya van 15 años, ¿no? Nuno Capaz, el ministro de Salud de Portugal, enfoca los beneficios que ha obtenido Portugal a partir de esta descriminalización del consumo, por ejemplo, en términos de reducción de consumo problemático. Han reducido las tasas de consumo problemático, ¿no? Pero él también recalca de que este tipo de legislación no podría ser concebida sin un buen sistema de salud universal y gratuito, porque para poder atender temas de consumo problemático, por ejemplo, tienes que tener un sistema de salud que sea capaz de cubrir esas demandas, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, creo que nosotros tenemos mucho todavía que investigar, ver si realmente el consumo es una problemática. Como ella dice, no es una problemática. ¿Cuál es la problemática detrás de esto? Es que estamos llenando la cárcel de consumidores, y no necesariamente esa gran parte de consumidores son problemáticos. Pueden ser muchachos que han tenido un consumo de experimental, por ejemplo, que alguna vez han probado y en una fiesta los han agarrado, porque esos casos se dan. Gente con 10 gramos, con 5 gramos que está en la cárcel por consumo, que por el tema de retardación de justicia pueden estar pues hasta 2-3 años sin sentencia incluso, o sea, dependiendo, ¿no? Si la persona tiene plata o no. Sebastián, en Canadá el 22 de cada 100 consumen marihuana. En Bolivia 1,3 de cada 100. En Uruguay 8 de cada 100. Y en Estados Unidos 28 de cada 100. O sea, ahí tienes las diferencias. Chile, Argentina. En Chile estamos más o menos con 12 en Chile, y en Argentina con 6. Somos muy por debajo del promedio. Este debate de legalización tiene una pata muy fuerte, que es eliminar el crimen. Porque evidentemente mientras está prohibido, hay alguien que lo traslada igual, y ese alguien lo traslada con armas, con asesinatos, con chantajes, con extorsiones, con coimas a la justicia, con coimas a la aduana, con coimas a migración. Si esto ya fuera legal, ¿cómo estaría el sistema penitenciario? ¿Cómo estaría el sistema judicial? ¿Qué piensas tú que sería un efecto positivo o negativo en el tema netamente judicial? Yo no hablaría de legalizar, no hablaría de prevención. Yo voy en la misma línea de Patricia y que Tatiana, inclusive tú, ¿no? Que te decías hace rato, el haber penalizado el consumo ha evitado que la gente consuma. No, lo va a seguir haciendo. Entonces no existe suficiente información. Creo que tenemos que tener la información suficiente para
para traer, digamos, esta discusión a flote, pero deberíamos hablar de cómo prevenir, digamos, de cómo conocer los efectos y de cómo prevenir desde la política pública, desde la salud pública, desde la educación, y no creo, bueno, como te decía, en estadística el tema de la población que está por 1008 es suficiente, pero no va a descongestionar las cárceles. El otro día yo escuchaba 60% de judicialización y un poquito más de régimen carcelario está vinculado a la droga. ¿Cuáles son los efectos mismos en las prácticas procesales que están dificultando que esto sea mucho más expedito, que no al Estado no le cueste tanto sancionar el tema de traslado y consumo de droga? Hay efectos procesales muy fuertes. A ver, creo que es tiene varias respuestas, ¿no? Bueno, para empezar, tú estás hablando un poco de los delitos conexos que viene al narcotráfico, ¿no? Y como Estado creo que no estamos preparados todavía para afrontar el crimen más complejo, ¿no? Y que estamos concentrándonos en poner al sistema penal como la base de la política criminal. Y creo que ahí está el error, ¿no? Porque estamos saturando el sistema, porque tenemos una justicia que en sí misma tiene que afrontar una serie de políticas públicas para poder transformarse y para poder tener una adecuada gestión del conflicto. Creo que todavía estamos en proceso, pero falta mucho. Hay muchos problemas que hacen que la justicia esté en esta situación, problemas de presupuesto, problemas de cobertura, problemas mucho más complejos, ¿no? Pero estamos en un proceso. Tatiana, México, que es un país muy grande, con mucha institución, muy controlado, con un vecino muy fuerte, ha caído, ¿no? Sus instituciones han sido totalmente perforadas, territorios enteros que están siendo controlados por el narcotráfico, divisiones enteras del ejército que se pasan a volverse los Zetas. En Colombia pasó algo así, perforados los presidentes, gobiernos, candidatos, un tercio del territorio totalmente controlado por el narcotráfico. ¿Por qué en Bolivia no se han instalado los cárteles de mafiosos grandes? ¿Por qué aquí no se ha perdido el control? No solamente ahora, no nos gusta el monopolio, nos gustan pequeños clanes familiares. ¿Por qué aquí no ha habido lo que ha pasado en México, en Colombia, en Guatemala? Sí, esa es una característica. Mira, en los andinos te voy a hablar. En los andinos hay una característica. Dicen que donde se produce se consume. Y mira, nuestro crecimiento en el consumo de sustancias, principalmente cocaínicas, no han subido. Ya tenemos consumos bajos en los 3 países. Tenemos un vecino que es consumidor en potencia, Brasil. ¿Ya? En el tema de producción, han habido características. Bolivia ha producido cocaína mucho tiempo y ha vendido cocaína mucho tiempo. La producción de cocaína no estaba sentada en las zonas de producción de hoja de coca. Cuando tú escuchas hablar del rey de la cocaína y cuando revisas bibliografía y tú te enteras que la reina del sur había sido una boliviana, no es una mexicana. No es que sea motivo de orgullo, pero tú ves ahí ubicado, ahí tienes un escenario de lo que ha sido la producción de cocaína, entonces, y nunca ha generado violencia en el país. Tal vez más bien porque había un monopolio y no había disputa de a quiénes había que comprar y a quiénes iban a producir. Entonces, pero hay características que, mira, no hay peleas para que estos venden cocaína en San Pedro y estos venden en Miraflores. Deben ser características que tenemos los bolivianos de que somos bien pacifistas y de que no estamos en el negocio. Hay que aclarar, ¿no? De que no estamos en el negocio. Por eso no se ha instalado ese negocio en el país. Yo quisiera complementar un poquito lo que dice Tatiana, que es totalmente cierto que el contexto y bueno, la estructura social tiene mucho que ver en el tema de la cartelización, pero por ejemplo lo que ha pasado en México, y esa es una característica fundamental para entender México como tal y lo que la separa de Bolivia en este asunto, es que el opio, bueno, justamente viene todo el tema de la cartelización a partir de las guerras del opio, ¿no? de las migraciones chinas que llegan a Estados Unidos, que llegan a México y que llegan al resto del mundo, como nosotros también conocemos, ¿no? Entonces, para empezar, el tema de las drogas hablar de drogas siempre es importante porque es hablar de colonialismo. Entonces, en ese sentido, a
a los chinos son los ingleses los que les meten el hábito de consumir opio, ¿no? Y el momento en el que los chinos lo regulan, que esos son los primeros antecedentes de la salud pública, básicamente porque ellos consideran que el consumo se había extendido tanto. Bueno, económicamente no le convenía a Inglaterra, entonces les hacen guerra, los chinos migran a Estados Unidos y realmente el flagelo de México es su frontera con Estados Unidos. Lastimosamente ese es su flagelo, ¿no? A partir de que los chinos llegan a Estados Unidos, cruzan las fronteras, empiezan a cultivar amapola, se empieza con el mercado del opio. Entonces es básicamente ahí donde nacen los procesos de cartelización, porque empiezan a utilizar tierras de las mismas personas en México, ¿no? O sea, ya se producen rencillas entre familias, tema de migratorio genera problemas económicos, ellos empiezan a apoderarse del mercado, hasta que finalmente los mexicanos son los que, bueno, se produce como una guerra entre chinos y mexicanos, y los mexicanos acaparan, digamos, el monopolio. Y es lo que ella decía, justamente se da por tema de no solamente territorio, más que nada por un tema de seguridad, ¿verdad? Porque los carteles lo que hacen es justamente ofrecer seguridad, ¿no? a los lugares donde que han cooptado, ¿no? Entonces es súper complejo y en ese sentido sí le doy la razón a Tatiana. Nosotros tenemos una estructura totalmente diferente y la suerte de no ser los vecinos del lado del norte. Es un tema fundamental. Cómo cuidar a todos los jóvenes del mundo, no solamente bolivianos, no solamente la región, cómo estar siempre peleando para que el crimen no se internacionalice, para que la droga no consuma a la generación, para que la perpetuación de la especie sea sana, buena. Cómo hacer para que la competitividad, la gente que quiere invertir en la empresa no esté atacada por el narcotráfico, el lavado de dólares. Cómo hacer que la trata y tráfico, la prostitución, todos los delitos conexos también al narcotráfico cesen, se terminen, y cómo hacer que dejemos de gastar tanta plata en delito, en lo judicial, en la salud pública, y más bien esto nos ingresa. Es un debate muy largo, muy prematuro, muy inmaduro, pero lo vamos a seguir tocando abiertamente en Oxígeno. Tatiana, muchas gracias por haber aceptado la invitación, ha sido realmente un gusto aprender de todos ustedes. Patricia, Susana, las puertas de Oxígeno están abiertas para ustedes. Gracias por todo lo que hemos aprendido hoy día. Gracias a ti. Chao, chao, un gusto haber tocado este tema con todos ustedes. Abrazos.